Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. En nuestros 15 años, en forma ininterrumpida en la pantalla del canal Rural Satelital, les estamos presentando el programa de hoy. Estuvimos en el INTA Cuenca del Salado, dialogando con los ingenieros Rípodas y Baileres sobre temas que trata esta experimental. Además, con nuestras cámaras compartimos el seminario Carne Argentina 2030, organizado por el IPCBA. Y seguimos mostrando y contando la historia del departamento San Jerónimo en la provincia de Santa Fe, donde está San Genaro, nuestra ciudad. Quédese con nosotros en instantes el Solo Campo de hoy. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo. Con nuestras cámaras estamos en Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, haciendo un poco de historia. Hace algunos programas que comenzamos junto al profesor Ricardo González a descubrir un poco nuestros orígenes. Ricardo, bienvenido al programa nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos ustedes nuevamente. Ya estuvimos la otra vez en Puerto Gaboto, por lo tanto hoy que nos visiten para mí también es un momento de orgullo y de satisfacción tenerlos acá. Contaste cómo desembarcó Sebastián Gaboto, cómo se unió con la segunda expedición que llegó de España, cuáles eran los objetivos. Bueno, una vez instalados aquí en Gaboto, ¿cuánto tiempo les contó comenzar a recorrer otros caminos y a poblar otros lugares? Bien, pensemos que la expedición de Sebastián Gaboto está conformada por hombres, 210 en total, 4 barcos grandes, y la expedición de Diego García que llega son 160 hombres más. Lo que hacen ellos es rápidamente tratar de obtener información de las tribus cercanas hacia dónde había que ir a buscar el oro, la plata y las riquezas por las cuales ellos venían. Esa es la claridad que tienen ambos expedicionarios. El dato es que están hacia el norte, es decir, cómo llegar hacia el norte, y tenían 2 caminos. Pensemos que en ese momento no había caminos terrestres, por lo tanto acá tenemos la autopista, la autopista fluvial, el Alcoronda y el Paraná hacia el este y el Carcarañá hacia el oeste. Entonces, ambos ríos son utilizados para llevar adelante la expedición. Sebastián Gaboto y Diego García de Moguer salen por el río Coronda, dan en el Paraná y a la Sirga van navegando en contra de la corriente hacia el norte. Y por el otro lado sale Francisco César, que es uno de los capitanes de Sebastián Gaboto, con 15 hombres, y salen rumbo al oeste por el río Carcarañá. Yo tuve la oportunidad de estar en Villa Larca, que es en San Luis, y la verdad que me llamó mucho la atención porque a la entrada, al lado de Papagayos, debajo de Merlo, carpintería, Papagayos, está Villa Larca, que es un pueblito muy chiquito, y entonces en ese lugar uno encuentra que hay una estatua a la entrada de Francisco César. Y entonces Francisco César lo que plantea ahí dice: expedicionario de Sebastián Gaboto que llegó hasta Villa Larca y fue el primer español en llegar acá. O sea que Francisco César salió caminando desde Puerto Gaboto, cruzó toda la provincia de Córdoba, cruzó las Sierras Grandes y estuvo en la provincia de San Luis. Y luego volvió, ¿no? Entonces ahí tenemos el reconocimiento de la cobertura territorial que tuvo la expedición de Gaboto. La importancia, más allá de que acá haya sido el primer asentamiento, pero la expedición de Gaboto llevó a conocer lo que es Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, parte de lo que sería Paraguay, y después la actual provincia de Córdoba y San Luis. Esto lo podemos encontrar, hay un mapa mundi, un planiferio que hizo Gaboto en el 1544, donde hace el relevamiento topográfico de la región e incluye todo esto. Entonces, la trascendencia real de Gaboto no se acota solamente de ser la primera población o haber estado acá con la primera misa, los primeros mestizajes, la primera siembra y cosecha de trigo, los primeros médicos en el Río de la Plata, haber establecido el primer juzgado, el primer juicio de un ajusticiado en Puerto Gaboto. Es decir, si bien todos esos son pergaminos, yo creo que el mayor pergamino que la expedición de Gaboto tuvo fue haber hecho un relevamiento geográfico de lo que actualmente es gran parte de la Argentina, ¿no? No coinciden la fecha de fundación de una de las ciudades con la fecha que se
instaló la gente o se colonizó. No necesariamente tiene que ser el mismo momento histórico, ¿no? Bueno, eso es importante aclararlo, porque nosotros siempre sabemos que en todo pueblo hay dos formas de analizar. O el origen del pueblo o la fundación del pueblo, porque los procesos históricos han sido distintos. El caso de Gaboto tenemos un origen que se remonta a la fundación del Fuero Santi Espíritu allá por 1527, y después tenemos la oficialización con el trazado y la escritura, es decir, el hecho legal que le otorga el gobierno de la provincia de Santa Fe, que es del 3 de noviembre de 1891. Entonces, donde prácticamente todas las colonias en ese momento y los pueblos del departamento van a tener la oficialización de sus trazados a partir del ingreso del ferrocarril, claro, que aparece todo un proceso histórico donde las colonias comienzan a ser pueblos. Bueno, entonces hay desde la provincia hay un proceso para que se empiecen a emprolijar aquellos asentamientos que existían y que tomen un viso de legalidad como pueblo. Entonces hay una ley de 1883, que después refrendada en 1887, que permite la donación de terrenos para la construcción y trazados de pueblo. El caso de acá fue Lisandro Paganini, ¿no? Exacto, pero pasaron más de 200 años entre una cosa y otra. Sí, estamos hablando de, y un poco más, estamos hablando de 1527, 300 y pico de años. Sí. Pasaron de un proceso al otro, ¿no? Acá vamos a tener el origen de Puerto Gaboto, que se va a dar en el Fuero Santi Espíritu, pero después tenemos siglos XVII, XVIII, XIX, o sea, hasta la mitad del XIX, vamos a tener que acá siempre hubo gente, es decir, acá nosotros hablamos siempre de la preexistencia étnica y cultural del poblamiento antes de la legalización a partir de un trazado de un decreto provincial, ¿no? Entonces acá hemos tenido posta, hemos tenido asentamiento. Gaboto tuvo 19 nombres antes de ser Gaboto, por ejemplo, ¿no? Nuestra Señora del Rosario del Calchaquí, Los Toldos, Puerto Gómez, Puerto Pérez, diferentes etapas de la historia de Gaboto que aparecen en la cartografía con distintas denominaciones, debido a la situación del momento, ¿no? La situación del momento, pero a lo largo de esos 3 siglos fue mutando. Lo que sí es cierto, y hay certezas, es de que siempre hubo población. En este lugar donde nosotros estamos, siempre a orillas del Carcarañá y del Coronda, siempre hubo o población, primero de pueblos originarios, luego mestizos, luego criollos, pero siempre, desde 1500 en adelante nosotros tenemos registros de población en Puerto Gaboto. ¿Cuánto tiempo te llevó armar esta historia, Ricardo? Y contanos, porque está plasmada en varios libros, ¿no? Sí, la verdad es que 20 años fue mi investigación. El libro que yo escribí, que presenté en 2014, a fines del 2014, es Puerto Gaboto, génesis del primer pueblo argentino, ¿no? De alguna manera. Y arranca en 1500 y llega hasta el 2010. Es decir, la idea es tener un compendio de toda la historia de Gaboto, por lo menos los grandes trazos. Y yo en ese libro hago el análisis a partir del corsi y recorsi de la historia, es decir, en el péndulo. Etapas donde Gaboto creció, etapas donde Gaboto no creció, al contrario, fue desapareciendo. Entonces tenemos la etapa portuaria, tenemos la etapa del pescador, tenemos la etapa de las arroceras, cuando generaba un polo de desarrollo cultural. Si ustedes dan una vueltita por el pueblo van a encontrar de principios del siglo XX casas muy antiguas y de gente, o que da la pauta de que había gente con mucho poder adquisitivo en Gaboto. Y después nos encontramos con que el emblema de Gaboto era el rancho de paja y barra del pescador. Entonces, ¿qué pasó en el medio, ¿no? Pues a partir de ahí uno empezó a indagar la historia. Y yo escribí la parte de Gaboto, esa parte, escribiendo o pensando un poco más allá del Fuero Santi Espíritu. Es decir, el Fuero Santi Espíritu fue importante, pero después tuvimos 4 siglos de historia. ¿Qué nos pasó en el medio, ¿no? Entonces, a partir de ese qué nos pasó, salió este libro de 20 años de investigación. Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, viajamos al INTA Cuenca del Salado para dialogar con el ingeniero Ignacio Rípodas. Jaque al duraznillo blanco es el tema, descripción de la enfermedad del enteque seco en los animales. La solución es el control de duraznillo blanco. Asimismo, el técnico de la experimental describe por qué los campos
entecadores se han transformado en excelentes campos de invierno. Bueno, el enteque seco es una enfermedad histórica muy conocida en toda esta zona, en los partidos de Lavalle, de Madariaga, de Tordillo, donde nos encontramos, parte de Dolores, parte de Castelli Costa, parte de Chascomús Costa, todo una zona amplia que está de la ruta 2 hacia el este, de la ruta 2 hacia el mar, donde existe la presencia de una planta que es el duraznillo blanco, que contiene una sustancia, un tóxico, que hablando un poquito en difícil, pero cortito, es el 1,25 de hidroxicolecalciferol o provitamina D, que es una sustancia que la tiene la planta y los fisiólogos vegetales no entienden por qué la tienen semejante concentración, pero que consumida por los animales provoca una deposición de calcio en los órganos blandos de los animales, como por ejemplo el hígado y también en las articulaciones, donde determina que el animal quede embarado, quede duro, no pueda caminar, las articulaciones le duelen, pérdidas enormes en las ganancias de peso, pérdidas de peso, pérdidas en las tasas de procreo, las vacas no se alzan, no tienen terneros al otro año, todo por el consumo involuntario de la hoja de duraznillo blanco caída, y esto sucede durante el verano. O sea, el animal no come voluntariamente el duraznillo blanco, sino lo come a la hoja caída confundido con otros pastos que están en el tapiz vegetal. Inmediatamente aparece esta enfermedad de los meses de diciembre a marzo. En el animal se han intentado 1000 cosas de la parte veterinaria y no ha habido ningún recurso que haya diluido el problema del enteque. Creo que ya hasta ni se ensaya qué se puede hacer en el animal cuando se encuentran semejantes deposiciones de calcio, ante la ingesta, repito, involuntaria del animal de comerlo cuando está mezclado con otros pastos en el suelo. Entonces la propuesta nuestra, y venimos trabajando desde hace 10 años en el INTA, es si no se puede hacer nada en el animal, ¿qué es lo que lo provoca el duraznillo? ¿Qué podemos hacer? Matar el duraznillo. Por lo tanto, y eso fue el tema central de la charla de hoy de control de duraznillo blanco, lo que estamos intentando hacer es controlar químicamente la planta para que una vez desaparecido el perro, está desaparecida la rabia, pero pretendemos que al desaparecer el duraznillo desaparezca el enteque. En eso estamos trabajando, falta mucho todavía, no es una tarea fácil, pero esa es la línea o la dirección que tenemos para prevenir, que es tu pregunta, el tema del enteque seco. Por la presencia, culpa de o gracias a el duraznillo blanco y la obligatoriedad de vaciar estos campos durante el verano, durante muchísimos años, se ha transformado el tapiz vegetal de esta zona de invierno de engorde natural y han prevalecido pastos como son la cebadilla, el ragueraz, el trébol blanco y el lotus, que por estar vacíos estos campos durante el verano prevalecen, prosperan y se multiplican. Entonces se transforman en campos de invierno. Evidentemente son campos naturales de invierno donde se hacen invernadas largas pero con un atractivo, no se gasta nada. Son campos naturales, no hay que sembrarlos, no hay que fertilizar, si se fertiliza mejor, pero no es necesario a ultranza fertilizar, a lo sumo un control de malezas y engordar novillos sin gastar plata. O sea, el margen bruto que otorgan estos campos de invierno de entecadores es fantástico, pero claro, son estacionales, esto es así de mayo a diciembre. Queremos resolver el problema que se plantea en campos de privilegio, como son los campos de engorde natural entecadores, en los meses de verano, y una solución, por ejemplo, sería sacar el duraznillo de algunos potreros como para que permitan tener esa cantidad de animales que de lo contrario habría que sacarlos del establecimiento durante los meses estivales. Eso es el aporte que si logramos conseguir sería fantástico para la zona realmente, ¿no? Raigraz, cómo aprovechar al máximo este recurso forrajero. Consejos acerca de qué variedad de raigraz se debe escoger cuando es recomendable la promoción anual y cómo evaluar la eficacia de este recurso forrajero. Dialogamos con el ingeniero Matías Pailleres de el INTA Cuenca del Salado. El raigraz anual es una gramínea anual. No es de origen argentino, sino que es europeo. Está naturalizado en todo lo que es zona húmeda. Se dice que en el 1900 apareció y se adaptó muy bien a las condiciones ecológicas de esta zona. Tiene una ventaja muy importante, que es que tiene muy buena producción invernal, más que gramíneas perennes. Y que funciona muy bien con condiciones de alta humedad, como las que ocurren en Cuenca del Salado específicamente, y como las que ocurren donde funciona muy bien y conocemos todo, que produce, que es Nueva Zelanda o por ejemplo Inglaterra. El raigraz sirve como verdeo invernal, es decir, producir a alto ritmo cuando las temperaturas son bajas, que es lo que limita temperaturas y nitrógeno, la buena producción de los pastos en invierno.
Y la poca producción de pastos en inviernos hace que tengamos cargas bajas de forraje. Si tengo un cultivo que produce más en el invierno, puedo aspirar a aumentar en mis niveles de carga, más animales por hectárea, o que los mismos animales produzcan mejor, más gramos por día que ganen. Raigras produce muy bien otoño, invierno, primavera, pero en verano no produce nada, se seca. Y también tener en cuenta que haciendo sistema de promociones de Raigras anual, jugando con la semillazón natural, aplicando herbicida para que nazca lo que volcó meses antes, estoy eliminando el resto de las especies, que en caso de campo natural me estoy privando de tener forrajes de verano. Es decir, todo es bueno en su medida justa. Se puede utilizar estrictamente como verdeo de invierno, hacer verdeo de invierno, verdeo de verano, por ejemplo, un Raigras anual, una moa, un sorgo, hasta un maíz o una soja, y hay otros productores que lo perennizan. Tienen lotes específicamente de Raigras anual todos los años. Un año quizá lo siembran y el resto de los años lo promocionan. Dejan que semille, que vuelque esa semilla y solamente utilizando herbicidas y su aplicación generamos un forraje de manera muy económica. Y la mejor forma de evaluarlo es ver los animales, cómo evolucionaron, si utilizando ese Raigras empecé a tener sobras en otros potreros, es decir, que con la misma carga tengo excedentes o pude aumentar la carga, o en caso de terneros y de recría, en la balanza, viendo cómo evolucionan mes a mes, por ejemplo. Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes volvemos con más Solo Campo. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo. Estuvimos en Buenos Aires en el seminario Carne Argentina 2030. Primera entrevista, Ulises Forte, presidente del IPCBA, organizador. Conforme Forte, más de 1.800 asistentes a este seminario. Bueno, el instituto quiso estar a todas las circunstancias, genera este seminario donde, bueno, vos fijate que desde el ministro Burchard, el presidente del INTA, a periodistas como es en el panel, a economistas por la parte privada, la parte de la producción, de la industria, todos juntos, sumando, sacándonos dudas y bueno, empezando, tratando de ponerle una vez por todas a esta cadena de la ganado sin carne como en luz alta, ¿no? Empezar a mirar 15, 20 años adelante, a ver que si podemos lograr entre todos poner a la carne argentina en lugar donde nunca se mereció haber salido, ¿no? Los mercados son necesarios porque te generan, porque te da previsibilidad, porque estamos en el mundo, porque la libre oferta y la demanda, todo bárbaro. Ahora, al mercado si lo dejás solo es egoísta, es sectario. Entonces vos tenés que ponerle, porque te podés imaginar, decir, te están hablando que hace falta fuertes inversiones, es cierto, pero, a ver, para retener hembra, para dejar una vaca más para cría, eso es mucha plata a muy largo plazo. Entonces, hay un productor de escala importante que tiene desahogo financiero, pero lo impositivo lo está ahogando. Y hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores, como es que están todas las ganas, pero falta la plata. Entonces tiene que aparecer ese plan ganadero que financie, que oriente. Y cuando digo que financia, porque créditos a largo plazo, a valor producto, etcétera, etcétera. Que oriente es rol del Estado también. O sea, porque tiene que estar desde el INTA, de las universidades públicas, todo ese material intelectual humano que es valiosísimo, ponerlo también a disposición de la producción de esos pequeños y medianos productores, y que se fiscalice también, el que no cumpla con lo pactado, que se castigue como sea, pero bueno, eso es urgente, por eso cuando hablamos de público y privado, es eso. Yo no creo y sigo insistiendo, eso que es una gran mentira que compite el mercado interno con el externo, ¿no? Nosotros cuanto más vendamos carnes de grandes volúmenes de inferior calidad como es China, cuando vendamos carnes de poco volumen pero de cortes premios de alta calidad como la Hilton en Europa, mientras los cuartos delanteros se vayan a Chile, mientras logremos recuperar Estados Unidos para que toda la carne para la industria vaya para Estados Unidos, a los argentinos va a quedar valor doméstico, nos va a quedar la tapa, el matambre, el vacío, el costillar, la carnaza para milanesa, esos 5, 6, 7 cortes de consumo masivo nos va a quedar precio doméstico, así que como es, tiene que ir interactuando, obviamente, ¿no? En una disertación muy celebrada durante este seminario organizado por el IPCBA, el economista Javier González Fraga dijo que hay que plantear objetivos a 15 años, haciendo referencia a la denominación del seminario Carne Argentina 2030. Dialogamos con González Fraga. No podemos hablar de ganadería a 5 años.
5 años apenas es el tiempo entre que yo decido preñar una vaca y que tengo un novillo relativamente terminado. Entonces tenemos que plantearnos objetivos a 15 años y creo que eso es el acierto de esta convocatoria. Terminemos con cuestiones de corto plazo, la Argentina tiene que dejar atrás los ciclos de populismo y ajustes y tenemos que tener proyecciones de largo plazo porque una actividad como la ganadera, que puede ser tremendamente exitosa, los necesita. 4 elementos tiene que tener el financiamiento. Tiene que ser de largo plazo, tiene que ser a tasas razonablemente bajas, tiene que pedir garantías razonables, no puede pretender que se hipoteque un campo para poblar unas hectáreas, y tiene que ser sencillo, tiene que ser simple. No podemos pretender que los productores te llenen proyecciones de caja y a varios años, porque eso lo tendrían que hacer los bancos a partir de algunos datos que no deberían pasar de una página. Digo esto con conocimiento de lo que esto implica porque sé cómo se financia la ganadería en Estados Unidos y lo que te piden son unos datos que no pasan de una página. El modelo de proyección lo tienen ellos. Entonces yo creo que si se da eso, con garantías razonables, con tasas bajas y plazos largos, la ganadería va a explotar en el buen sentido de la palabra. Va a ser un boom muy difícil de parar. Bueno, yo creo que estos primeros 120 días son muy claros en ese aspecto. No solamente por los gestos que incluyeron la visita de Obama, la de Hollande, lo de Davos, sino también y fundamentalmente por el acuerdo de esta semana con los buitres, que termina un episodio que abre una posibilidad de financiamiento. El financiamiento dejará de ser escaso en la Argentina en los próximos años y el dólar va a dejar de ser escaso, con lo cual no va a ser necesario todas las restricciones, los ROE y todo este tipo de cosas que eran propias de una Argentina con escasez de dólares. Entonces creo que esto es muy importante, liberar las fuerzas productivas en un escenario de reinserción en el mundo donde se nos abran los mercados, donde tengamos otra relación con el tema y donde tengamos la posibilidad de tener todo el financiamiento necesario. Esta semana quedaron 50.000 millones de dólares con ganas de invertir en la Argentina que no pudieron hacerlo. Bueno, muchos de esos pueden llegar por otros canales para estar financiando a través de los bancos, a través de las provincias, la actividad ganadera, las transformaciones en la infraestructura que son necesarias. Es una muy buena noticia, es una semana para celebrar. Yo insisto en este aspecto, es una semana para celebrar y para estar optimista de que hemos levantado una restricción a la cual nos habíamos acostumbrado, a la falta de financiamiento. Vayamos a Chile, vayamos a Brasil, preguntémosle a los ganadores qué deuda tienen, en qué plazos, y vamos a ver que todos están endeudados a largo plazo, pero no pierden el sueño por eso. Yo creo que a partir también de esta semana el gobierno va a poder hacer un plan monetario y poder decir que aunque haya un déficit del 4,8, la mitad del déficit lo puede financiar con financiamiento externo y por lo tanto la emisión monetaria de AQAN más va a estar en el orden del 1 o 1,5% mensual, con lo cual es una señal muy buena para los técnicos que saben leer esto, saber, mira, si vos aumentás los precios por arriba de esto, probablemente no puedas vender, o alguno va a dejar de vender o vamos a tener una recesión. Entonces todo esto posibilita el lanzamiento de una política antiinflacionaria que basado en una necesidad menor de expandir la cantidad de dinero, en una cuestión medio técnica de que es la remonetización y en un lento descenso de la cuestión fiscal, que no tenemos que esperar que esto se reduzca de la noche a la mañana, vamos a poder ir confluyendo en una inflación claramente por debajo del 2% hacia fin de este año y seguramente mucho menos el año que viene. Comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401-493-487 o por correo electrónico a info@solocampo.com.ar. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy, en sus 15 años en forma ininterrumpida en la pantalla de Canal Rural Satelital. En una semana nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces.